vamos a hablar específicamente sobre la temática de perfil, que es algo que es fundamental respecto a estas teorías. Bien, voy a compartir Bien, no sé si podemos ver, podemos escuchar. Por favor, si alguien tiene la gentileza de poder decirme si se ve y si se escucha. Buen día, Ángel. Sí, se ve la presentación. Escucho. Perfecto, te agradezco mucho. Bien, el día de ayer habíamos estado haciendo referencia a que hay una primera etapa muy específica en la vida de los proyectos. Es una etapa denominada preinversión. En realidad, los proyectos a lo largo de su vida pasan y van a pasar por 3 etapas, aunque la teoría también nos demuestra, la vida real lo comprueba, de que no necesariamente un proyecto va a estar en las 3 etapas. Un proyecto debe y tiene 3 etapas, pero no necesariamente un proyecto pasa por las 3 etapas. Lo que sí es claro es que todo proyecto, antes de poder establecer cuál es la viabilidad del mismo, los proyectos están en una etapa de preinversión. Lo que no es seguro va a depender de la evaluación ex ante, donde yo voy a determinar cuán viable es el proyecto, es decir, si existe una situación favorable para poder desarrollar el mismo. En esa perspectiva, los proyectos siempre tendrán que ser concebidos, siempre tendrán que ser contextualizados, es decir, los proyectos siempre deben ser creados y todo el paquete de información que se resulta de la creación de un proyecto es la que yo voy a utilizar para poder evaluar desde diferentes perspectivas, una evaluación social, una evaluación ambiental, una evaluación financiera, una evaluación de economía país, una evaluación cultural, una evaluación jurídico-legal, para poder establecer si eso que yo pretendo hacer me genera una viabilidad, es decir, me genera la posibilidad de la realización, porque cumple las exigencias establecidas al interior del proyecto y las exigencias establecidas por el exterior al proyecto, ¿no? Es decir, voy a poner una cosa muy rápida, el proyecto cumple con la normativa legal, el proyecto cumple con la normativa impositiva, el proyecto cumple con las exigencias de la reglamentación medioambiental, el proyecto genera una mejor condición o calidad de vida para la gente. El proyecto contribuye al Producto Interno Bruto, al Producto Nacional Bruto, a la balanza comercial, no genera alteraciones en el tipo de cambio, etc. Si es que todos esos elementos me dicen sí, entonces puedo decir que el proyecto es viable y que será sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces recién el proyecto pasará a una segunda etapa donde yo voy a hacer la inversión. Entonces voy a construir físicamente el proyecto, es decir, las obras civiles del proyecto, voy a comprar el terreno, construiré las obras civiles en el mismo, voy a hacer el equipamiento, voy a comprobar que la línea de producción o de generación de servicio esté perfectamente en funcionamiento y después voy a ponerla en funcionamiento el emprendimiento que he realizado y el proyecto a lo largo del tiempo irá concretando los beneficios para esa población beneficiaria que yo la he identificado en la etapa de la preinversión. Por lo tanto, si bien existe teóricamente 3 etapas, vuelvo a ser reiterativo, los proyectos no necesariamente van a pasar por las 3 etapas. Hay proyectos en la vida real que no han podido ser o entrar en una etapa operativa, se han quedado en una etapa de inversión porque la etapa de operación no ha dado los resultados que debía haber dado. Tienen el ejemplo del paso a desnivel en la avenida 6 de agosto, que se ha hecho el estudio, se ha establecido que ese estudio era viable, se ha construido físicamente el proyecto, pero después el proyecto ha funcionado unos días y ha colapsado el puente. Tenemos en el trópico de Cochabamba muchos proyectos de esa naturaleza, por ejemplo, las plantas procesadoras
para el deshidratado de kuzu, una planta forrajera, la planta procesadora para el deshidratado de yuca, lo propio. Se han hecho los estudios, se han hecho las inversiones, nunca ha funcionado para nada. La planta procesadora de vinagre en el trópico de Cochabamba, de la misma manera. La planta procesadora de alimento balanceado tampoco ha funcionado, pero sí se han hecho los estudios, se ha gastado mucho dinero en la generación de los estudios, pero algo ha debido fallar, es decir, algún factor crítico de éxito no ha sido el adecuado. Por lo tanto, el proyecto, si bien se lo ha aprobado, no ha podido sobrevivir en el tiempo. Hay muchos ejemplos de ese tipo de proyectos. Lástima que no tengo una fotografía aquí, pero había una fotografía que salió en el periódico Los Tiempos, que era un río. Imagínense el río Rocha, entre el puente de la Recoleta y el puente de la Muyurín, puente de Calacala. Todos nos ubicamos, ¿no es cierto?, en el río Rocha, pero vamos a pensar que la parte norte del río Rocha está pegada a una ladera de un cerro. Es decir, hay una pared de un cerro de muchos metros de altura y el río pasa por esas orillas. Entonces, el periódico de Los Tiempos muestra en un municipio específico un puente que va de un lado del río, vamos a pensar ahí en el Cine Center, y concluye el puente pegado a la pared, a la ladera del cerro. Es decir, el puente, por concepto, está bien, está construido sobre el río, pero al otro lado del río, donde está la ladera, no hay camino, ¿no? Entonces, el puente es como que estuviera apoyado, ¿no es cierto? Estaría apoyado en una ladera de muchos metros, como 400 metros de altura, más o menos, y está pegado ahí el puente y el agua sigue pasando, ¿no es cierto?, por bajo el puente, no hay ningún problema, el concepto de puente está salvado. Pero yo les hago la pregunta, y el periódico también se hace la misma, ¿no? Y dice, ¿será que piensan construir un túnel para que los vehículos puedan utilizar el puente? ¿Será que el puente es una plataforma de lanzamiento de un cohete espacial a alguna parte? ¿O será que el puente lo han construido para poder sacar fotografías a la Miss Bolivia? Y así cosas como esas decía el periódico. La verdad es que hubo un error, ¿no es cierto? Hubo un error porque al otro lado del puente no existe una vía, está a la ladera del cerro, 400 metros de altura. La única forma de que ese puente pueda ser utilizado en la continuidad para cruzar el mismo, cruzar el río por el mismo, un vehículo tendría que tener al otro lado el camino, ¿verdad? Pero no existe. Y cosas como esas, ¿no es cierto? Cosas como estas. Había otra fotografía que es un bosque primario. Es un bosque lleno de árboles. Hay un río, estamos hablando de selva adentro, y han construido un puente en un río. Entonces, a un lado del puente continúa el bosque, al otro lado del puente continúa el bosque. Entonces, la pregunta es, ¿para qué hicieron un puente si no existe camino ni a un lado ni al otro lado? No se puede acceder al lugar. Y por lo que había investigado el periódico es que el puente había sido trasladado en helicóptero parte por parte y habían colocado sobre el puente. Pero la pregunta es, ¿quién va a pasar por ese puente si no hay camino en ninguna parte? La única forma de accesibilidad es vía un helicóptero. Entonces, a ver si puedo encontrar el periódico, les voy a mostrar en una fotografía, les saco y se la muestro. Son situaciones de esa naturaleza, ¿me entienden? Se diseña el proyecto tiene acefalías en el proceso de diseño, es un proyecto que no es viable porque no conduce a nada, pero sin embargo se lo hace. Y seguramente en ese municipio donde se han realizado las cosas, está justificado en el plan operativo y en la ejecución presupuestaria el gasto que se ha realizado. Entonces la autoridad seguramente de esos lugares dirá, yo he cumplido al 100% mi presupuestación, he construido este puente, aquí está el puente, nadie dice que el puente no está, pero el puente no tiene la posibilidad de cumplir la finalidad en ninguno de los casos. Como eso, hay muchas fotografías que tal vez ustedes han debido ver, canchas múltiples que se han construido. Hay una que se ha construido en la punta de un cerro, o sea, han desmontado el cerro, una parte lo han vuelto plano el cerro, y en la punta han hecho una cancha de fútbol con pasto sintético, pero no hay una casa alrededor, seguramente de los 20 kilómetros. No hay un habitante en ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿por qué hiciste una cancha de fútbol ahí si no hay ni siquiera
los beneficiarios que son los jugadores de fútbol y la población que acude para ver un partido. Entonces son cosas que van a desaparecer en el tiempo, pero no por el uso, sino van a desaparecer porque nadie las usa y no ha de haber mantenimiento y ese tipo de cosas. Entonces, para evitar ese problema, es que uno hace esta palabrita llamada perfil del estudio de proyecto para no poderse olvidar, para no olvidarse de ninguno de los elementos que hacen al diseño de un proyecto. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la preinversión, decíamos que hay niveles de estudio, ¿no? Es decir, uno se pregunta cuál ha de ser el nivel de estudio al cual yo voy a llevar este proyecto. Pongamos un ejemplo, ustedes son industriales, van a hacer una planta procesadora de, una planta procesadora de manzana para poder producir o usemos otro más simple, una planta procesadora de alimento balanceado a partir de maíz, sorgo y afrecho. Perfecto. Pero la pregunta es, inmediatamente después de haber planteado la idea, ¿cuál es el nivel de perfil al que vamos a llevar adelante este proyecto? ¿Será a nivel de perfil? ¿Será a nivel de prefactibilidad? ¿Será a nivel de factibilidad? Y hemos visto que la diferencia, que después la vamos a complementar, la diferencia está en la calidad de la información. Y cuando hablamos de calidad de la información, estamos hablando de precisión de la información. Cuanto más preciso sea, cuanto mayor precisión busquemos, es decir, cuando la probabilidad, llamemos a la precisión, la probabilidad de ocurrencia de un determinado hecho o fenómeno. ¿Cuál es la probabilidad de que mi proyecto pueda sobrevivir los próximos 10 años? Entonces no lo voy a hacer a nivel de perfil, tampoco lo voy a hacer a nivel de una prefactibilidad. Tendré que hacer al menos una factibilidad para que a partir de alguna técnica, para que a partir de del uso de alguna herramienta, cualquiera que sea la misma, yo pueda establecer mediante un análisis estadístico, mediante un análisis de la situación real y mediante el análisis de un estudio prospectivo hacia adelante, yo pueda determinar si evidentemente el mercado de ese producto que yo estoy produciendo va a tener sostenibilidad y va a tener sustentabilidad. Es decir, yo voy a poder sobrevivir en un mercado en el tiempo. ¿No es cierto? Mucha gente dice que, bueno, este tema de la pandemia va ya a ir desapareciendo. Ayer estaba en la universidad y me alegró encontrarme con alguna gente que no la había visto, con don Mario Lafuente, si ustedes lo conocen, por ejemplo. No lo había visto hace como 2 años y medio, ¿no? Una alegría verlo. No había visto todavía la vaquita abierta, pero ayer estaba la vaquita abierta, claro, sin gente, pero bueno, ¿no es cierto? Imagínense un emprendimiento de esa naturaleza, la vaquita que paga como $650 a la universidad por mes para poder tener el kiosco. Entonces imagínense 2022 cerrado, 2020 cerrado, 2021 cerrado y parte del 2022 cerrado, o sea, 26 meses de la vida de ese proyecto. No has generado ningún tipo de ingreso, pero sí estás incurriendo en costos, porque hay un costo inevitable, y el costo inevitable es el pago permanente de lo que significa el alquiler, a no ser que la universidad haya tenido consideración y haya cobrado la mitad del alquiler o no haya cobrado, pero esa es una negociación ex post a la situación que se presentó en marzo del año 2022, ¿no es cierto? Perdón, del año 2020. Entonces, cuanto mayor precisión existe en la información, voy a estar más cerca de la verdad. Mi proyecto va a estar cada vez más cerca de poder cumplir la meta, cumplir los objetivos que se ha planteado. Por supuesto que la señora de la vaquita, que todos ustedes conocen, nunca ha debido pensar, ni yo había pensado, ni ustedes habían pensado, ni nadie absolutamente había pensado que iba a entrar una pandemia que te iba a dejar los 3 primeros meses en tu casa y que después tenías que ir a trabajar, ¿no es cierto?, part-time, y que hoy en día sigues trabajando, mucha gente sigue trabajando desde la casa, ¿verdad? Entonces, ¿quién iba a pensar que todo eso iba a suceder, ¿no? Imagínense cuántos emprendimientos de negocios habrán iniciado después del año nuevo del año 2020 y a los 2 meses han tenido que cerrar. Y han tenido que cerrar y pues ya no están más, ¿no es cierto? Porque han colapsado. Las inversiones realizadas no han sido recuperables, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el concepto cuando uno dice, yo voy a hacer un proyecto y quiero saber cuál es el nivel de información.
No todo, por si acaso, no hay que pensar de esa manera, que no todo proyecto se lleva a nivel de factibilidad o de diseño final, que es la última etapa, ¿no? Muchos proyectos se llevan simplemente a nivel de perfil, ¿no? Ustedes no van a hacer un estudio de factibilidad para poder comprar un computador o para comprar un celular, ¿no? Es suficiente que tengan una información secundaria de decir, bueno, veo en el Face cuál es el televisor de moda, o perdón, el celular de moda, dice Huawei, tanto. Perfecto, analizo la disponibilidad monetaria que tengo, lamentablemente tengo el 80% de ese valor, busco un financiamiento, recurro a la mamá, recurro al papá, recurro al enamorado o a alguien, ¿no es cierto?, para que me preste la diferencia que son 500 bolivianos. Si es que me prestan, hay viabilidad, si no me prestan, no hay viabilidad. Pero nadie va a hacer, ¿no es cierto?, una investigación exhaustiva de cuál es el circuito electrónico que tiene el celular. Uno compra el celular por lo que necesita el celular y por algunas referencias. Cómprate el Huawei 20 y no el 21 porque el 21 tiene problemas de esto, etc. Pero la gran pregunta es, cuando alguien te dice el Huawei 21 no sirve, ¿será verdad esa información? Si yo quisiera realmente tener certeza de que esa información es verdadera, tendré que llevar ese nivel de información a otro nivel. Y por lo tanto tendré que hacer una investigación. Y al hacer la investigación voy a encontrar la verdad. Sí, y a lo mejor la verdad que me dijeron de que no servía no era cierta. Y por lo tanto el 21 era exactamente igual, mejorado que el 20. Y pues costaba más caro. ¿No es cierto? Pero nadie va a hacer un estudio a nivel de factibilidad de diseño final para calcular distribuciones de probabilidad, para calcular desviaciones estándar, para calcular otra serie de escenarios simulados para saber si el Huawei funciona o no funciona y si funcionará en el tiempo. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente hoy en día? Compra algo que es electrónico y por el concepto de obsolescencia, por el avance de la tecnología, lo vas vendiendo, ¿no? Compras hoy día un celular y pagaste 4,000 bolivianos y pues de aquí a 6 meses lo vendes en 3,800 o 3,500. Hay gente que todavía demanda ese celular porque no tiene los 4,000 para comprar y tú aumentas para comprar el que aparece por 4,500, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente estamos viviendo al son de una variable llamada tecnología, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, tienen que tenerlo muy claro eso, que hablar de niveles de estudio no es hablar de tipo de proyecto. La pregunta que ustedes como futuros proyectistas, como futuros industriales que van a estar en la vida laboral, uno va a encontrar siempre el dilema, ¿hago o no hago? Acuérdense de esta clase, ¿hago o no hago? Voy a hacer si tengo la certeza de que me va a ir bien. No lo hago si no tengo la certeza de que me va a ir bien. Pero para lograr esa decisión necesitas información. Lo importante es que ustedes sepan cuál es el nivel de información como ingenieros industriales que necesitan, ¿no? Es decir, si yo pienso hacer un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001-2015 como tesis, lo primero que yo tendría que colocarme cuál es el nivel de información que yo necesito para poder diseñar un sistema. Es mínimamente factibilidad. Pero la pregunta que tienen que hacer es, por ejemplo, una variable crítica de hacer una tesis de esa naturaleza, es cuál es la probabilidad que tengo de que la empresa donde pienso hacer el sistema de gestión de calidad me va a proporcionar la información pertinente, ¿no? La probabilidad de éxito o fracaso de tu tesis va a depender de la capacidad y de la accesibilidad que tengas a la información. Nadie hace un sistema de gestión de calidad peor ISO 9001, 2015 o 14,000 y tantos, si no tienes la accesibilidad a la información. Entonces, ¿cuál es tu variable crítica de ese tu proyecto? No es el conocimiento que tengas sobre la ISO, porque eso lo puedes aprender. Es tener la posibilidad de poder acceder a la información, ¿no? Yo tengo ahorita 2 tesistas que están parados hace 6 meses atrás porque hicieron un proyecto de ampliación. Una ha hecho un proyecto de ampliación para una planta procesadora de leche que existe. Por lo tanto, las primeras 50 páginas está relacionada a la empresa, algunas cosas, pero las otras 50, que es el diseño de lo que significa la ampliación de la planta, está observada por otro tribunal porque no tiene los datos. Entonces ahora yo le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora que no tienes accesibilidad a esa empresa?
Sí, no me dejan entrar, no me dan la información, etcétera. Ahora, ¿qué vas a hacer? No sé, dígame, cambiemos, hagamos un viraje en el diseño. Yo soy tribunal también de ella y le digo, o sea, mi afán no es perjudicarte, yo quisiera que ya salgas, pero los otros tribunales no te van a dejar. Entonces, hagamos un viraje, hagamos una reconversión hacia otra propuesta en el mismo marco. Y tengo la otra tesis parada, que es estudios de tiempos y movimientos. Peor aún, ¿verdad? Si ustedes han llevado estudios de tiempos y movimientos con el ingeniero Cosío Papadopoulos, saben que para poder hacer una propuesta de tiempos y movimientos, yo tengo que estar dentro de una planta y poder hacer el seguimiento a un trabajador que lleva la materia prima hasta el primer proceso. ¿Cómo se mueve? Eso es tiempos y movimientos, ¿verdad? ¿Cómo se mueve y cuánto tiempo tarda? Y si yo pretendo optimizar con un proyecto, eso necesito tener el dato, necesito tener las condiciones de trabajo y a partir de algo que a mí se me ocurra o que la conozco o que está en el mundo entero, voy a hacer una propuesta de mejoramiento de ese sistema. Pero ¿cómo lo hacen si no tienen calidad de información? Por eso es que siempre que hagan una tesis, primero pregúntense, ¿el tema que elijo tiene la información suficiente en el contexto para poder hacerlo? Si es que hay, avanti. Si no hay, retrocedan y vayan por otro tema. Si no, se van a trancar. A mí me da pena esta muchacha que está parada desde marzo del año pasado, un año. Y ahí está. Cuando le hablas de tesis, se le paran los pocos pelos que tiene en la cabeza porque le da pánico escuchar la palabra tesis. Claro, pero y el momento en que tú hiciste la tesis, ¿por qué no pensaste en esta clase que estamos tratando de arrancar? ¿No es cierto? El perfil del estudio del proyecto, porque está categóricamente establecido lo que piensas hacer en la investigación llamada proyecto y cuál es el nivel de la información al que tú pretendes llegar con ese proyecto. Si ese tu perfil no era viable, el perfil de estudio, no el proyecto, si ese tu perfil de estudio no era viable porque había dificultades en la accesibilidad y la disponibilidad de la información, ni te metas. ¿Para qué te vas a meter? Busca otra temática. Tu objetivo es mostrar a los miembros del tribunal que tienes el conocimiento suficiente como para poder ser acreditado por ellos y tú obtener el título que así lo dice de ingeniero industrial. Simplemente tienes que mostrar eso. Nadie va a discutir por qué hiciste la extracción de la papaina de la papaya y por qué no hiciste sistema de gestión de calidad. Tú hiciste porque tienes un interés personal, porque tienes la curiosidad de hacer un trabajo de esa naturaleza, porque tienes alguna finalidad con el trabajo. Pero no te olvides, nunca se olviden, muchachos, que al otro lado de la medalla está la disponibilidad y la accesibilidad a la información. Entonces, por eso traje el día de hoy esto del perfil de estudio, porque es importante, ¿no? Cómo yo inicio el proceso de investigación en un proyecto. Estamos con el perfil del estudio del proyecto empezando la preinversión, ¿no? Estamos empezando a partir de una idea, organizarnos en un perfil de estudio, por eso es un perfil para estudiar el proyecto. Si le sacamos la palabra estudio, es un perfil de proyecto. Y ese perfil de proyecto no es el perfil para estudiar el proyecto, es un resumen sistemático de la información que, habiendo ya sido investigada con información secundaria, la presento en un documento al que le voy a llamar perfil del proyecto para la implementación o perfil del proyecto producción de jugo de maracuyá, ¿no? Entonces, cuando yo voy a leer eso, ya no es cómo hacer la investigación, sino es los resultados preliminares a los que yo ya habría llegado revisando ya la literatura. Entonces ahí colocaré qué es el maracuyá, cómo se pretende extraer el maracuyá, a qué mercado irá. Pero no estoy planteando un marco teórico, sino estoy planteando una realidad objeto, aunque sea en un nivel muy bajo de precisión de la información. Entonces el lector ya sabe en qué consiste el proyecto, cuáles son los datos del proyecto, etc. Después lo llevarás al diseño que le corresponde. Entonces aquí estamos hablando del perfil de estudio. Ese perfil que ustedes van a presentar cuando quieran ser ingenieros industriales, ¿no es cierto? El perfil del estudio de un proyecto en cualquier área de temática, seguridad, higiene ocupacional, salud mental, proyectos de inversión, sistemas de gestión de calidad, sistemas de administración de la producción, sistemas de planificación y control de la producción, un sistema para el gerenciamiento industrial, cualquiera que sea el tema, tendrán que plantearlo a través
de lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, yo he colocado ahí unas fotografías. La primera fotografía es en el trópico de Cochabamba. Es una fotografía real donde se hace una vacunación a los peces. Ese es un surubí que está en un proceso de crecimiento, está en un estanque. Entonces, ustedes ven ahí la doctora está proporcionando una vacuna pez por pez, mientras que el comunario y ayudante de la doctora está metido en la piscina, atrapan al pez, lo pescan al pez, no con anzuelos, sino con una red, y la doctora procede a colocar la vacunación. Ese es un proyecto, ¿no? Ese es un proyecto de seguridad en la crianza de los animales. El segundo, el de al lado, es muy bonito, fíjense, muy bonito. Es un cultivo hidropónico, es un cultivo de hidroponía de lechuga, donde ustedes ven, ¿no es cierto? Ahí está el sistema, ahí están las tuberías, tiene los agujeros, ahí están plantadas las lechugas, y de abajo son las crías, van creciendo hacia arriba, y arriba, si ustedes se fijan, ya están, digamos, las lechugas un poco más grandes, ¿no? Es un vivero, así acondicionado, tiene viruta, no tiene ladrillo, no tiene azulejo, no tiene cerámica, tienes que colocar un colchón de viruta para poder generar, ¿no es cierto?, dentro del invernadero, un efecto calor, que es lo que necesitan las plantas, ¿no? Entonces ahí tienen un pequeño vivero que no debe ser muy grande, pero altamente efectivo. Abajo tienen un vivero un poco más grande, que son plantas ornamentales de otra naturaleza, pero ven a la persona, lo estoy señalando, que está haciendo un control de calidad y que va viendo el proceso de desarrollo de las plantas. Entonces, eso es un proyecto también, no solamente el proyecto del vivero, sino el proyecto de disponer de un sistema, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un proyecto para implementar un sistema de gestión de la calidad para el proceso de desarrollo de las plantas X. Aquí tenemos un bosque, una fotografía de un bosque que se plantó hace un tiempo atrás. El bosque responde a una tecnología, porque si nosotros nos fijamos, los arbolitos están alineados horizontal y verticalmente. Seguramente esta es una plantación que debe tener al menos unos 10 años de vida, pero los cortarán cuando el diámetro del árbol, es decir, este diámetro del árbol tenga una cierta dimensión, y lo van a cortar cuando el árbol llegue a eso, no los cortan antes. Si es una especie de crecimiento rápido, habrá que cortar a los 30 años, y si es un proyecto de una plantación de árboles preciosos como la mara, el cedro, tendremos que cortar a los 40 años, ¿no? Entonces el proyecto tiene que aguantar 40 años de vida operativa, ¿no? Hay que hacer las labores culturales durante 40 años, ¿no? ¿Cuánta gente habrá empezado el proyecto y se murió y nunca vio sus árboles, digamos, ¿no? El tiempo de vida para poder explotar es muy grande, ¿no? Y al lado es otro cultivo de hidroponía, ya no produce lechugas como en este caso, sino produce frutillas, ¿no? Estas son las frutillas cultivadas en un estrato de agua, ¿no? Lo mismo que este, ¿no? Tuberías donde circula el agua, se dosifica el agua y las plantas van adquiriendo los nutrientes correspondientes de la misma. Entonces, a partir de eso, estamos queriendo armar un perfil, es decir, queremos representar a través de la idea de un proyecto cómo realizaríamos el estudio del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo haría un estudio para que me dé como resultado esta fotografía o esta, ¿no? Vamos a hacer el diseño. Entonces, el perfil de estudio de un proyecto contiene estos elementos, ¿no? Del 1 al 9. Estoy haciendo una propuesta, se lo voy a presentar al alcalde municipal de Misque, lo voy a presentar a la carrera de Ingeniería Industrial, voy a presentar a una empresa específica la intención que tengo de realizar un estudio de proyecto a partir de una idea. ¿No? Aquí, por ejemplo, una fotografía de la producción de plantaciones de chocolate, y aquí ¿cierto? Una plantación de banano del trópico de Cochabamba, que no sé si la ven, pero tal vez la ven. Pero aquí hay unos cables acerados con un sistema de transporte. Entonces, este campesino, este comunario, lo que va a hacer, va a cortar esta chipa de banano, va a cortar de la parte superior y la va a colgar en la cinta transportadora, que no es una cinta, en realidad son cables transportadores. Va a colgar y entonces hará lo propio con la siguiente. No se va a transportar el banano para poder evitar daño por los golpes,
ni en una carretilla, ni en un camión, ni en la espalda de nadie. Se va a colgar en un proyecto que es una cable transportador de estas características. Entonces, nosotros tenemos que colocar los antecedentes de nuestro proyecto, qué antecedentes tiene. Planteamos el problema, cuál es el problema que nosotros pretendemos desarrollar, ¿no es cierto? El problema es los altos niveles o los altos índices de accidentes laborales en la fábrica X. Entonces vamos a justificar el problema, por qué ocurren los accidentes, ¿no es cierto? ¿Cuántos accidentados ya ha existido? ¿De qué magnitud son los accidentes? ¿Desde cuándo se han presentado los accidentes en esta industria? ¿Qué consecuencias está trayendo los accidentes? Etcétera, ¿no? Entonces estamos justificando la existencia del problema que nosotros estamos haciendo referencia. Una vez que hemos hecho el planteamiento del problema, pues planteamos los objetivos, es decir, esos resultados que nosotros estamos pensando alcanzar con el estudio. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, como objetivo general, el diseño de un sistema de seguridad e higiene ocupacional en beneficio de los trabajadores para poder evitar el incremento de accidentes laborales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a diseñar un sistema de seguridad e higiene ocupacional, seguridad industrial e higiene ocupacional. Yo, como proyectista, voy a diseñar, en función de la realidad presente, voy a diseñar una acción llamada proyecto que me permita en el futuro tener una situación futura deseable. Habrá los objetivos específicos que pertenecen a los objetivos. Vamos a colocar la justificación y el alcance. Vamos a justificar la necesidad de la realización de un sistema de gestión de calidad, digo, de seguridad industrial e higiene ocupacional. Y la otra palabra es importante, ¿no? La palabra alcance es la variable que nos va a permitir establecer cuál es el grado de cobertura que abarcará tu proyecto. ¿Vamos a hacer un sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional para toda la industria o solamente para una área específica? Por ejemplo, seguridad industrial e higiene ocupacional en el área de mantenimiento, en el taller de mantenimiento metal mecánico de la empresa. Entonces no vamos a trabajar sobre la línea de producción, por lo tanto es demarcado, por eso se llama alcance. Una demarcación de el ámbito de acción en el cual tu proyecto va a actuar, ¿no? O viceversa, ¿no? Mi sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional es integral, va a trabajar en el 100% de la unidad de producción donde está mantenimiento, almacén, etcétera. Pero no abarco lo que significa la parte de administración, aunque administración también tendría que estar incorporada en el sistema de seguridad e higiene ocupacional, pero estoy demarcando el alcance. Después nos aparece el marco teórico, que lo vamos a ver más ahorita, que son las teorías explicativas relacionadas con la temática escogida. Vamos a colocar una metodología, qué tipo de investigación es la que nosotros vamos a desarrollar. Existen varios tipos de investigaciones, modelos de investigación, ¿no es cierto? Como ser la investigación descriptiva, la investigación heterogénea, la investigación experimental, la investigación exploratoria, la investigación cual y cuantitativo. ¿Cuál de esas vamos a utilizar? La respuesta será aquella que mejor se adecue a lo que nosotros estamos queriendo investigar, ¿no? Haremos una matriz de diseño metodológico, vamos a diseñar en una matriz específica, columna por columna, el contenido de la misma. Haremos un cronograma de actividades que nos muestran el tiempo, qué actividades se van a ir desarrollando y en qué momento se van a ir desarrollando. Colocaremos una estructura tentativa de trabajo, es decir, colocaremos capítulo 1 va a tener esto, el capítulo 2 va a tener esto, el 3 va a tener esto, el 4 tendrá esto, el 5 tiene esto y el 6 tiene esto. Listo, ¿en cuántos capítulos yo voy a describir el proyecto? En 6. Cada capítulo es específico porque contiene información específica. Y después colocaré la bibliografía, ¿no? ¿Qué referencias bibliográficas yo voy a utilizar para poder hacer esto? Veamos un poquito algunos de ellos, ¿no? Las partes del proyecto que yo voy a hacer, ¿no? Estas partes constitutivas. Tengo que comprender que mi proyecto está inmerso dentro de las fases de un proyecto. Yo estoy trabajando sobre la fase de preinversión, ¿no? No me estoy abocando, mi proyecto no significa implementar, ni mucho menos operar. Simplemente mi proyecto consiste en el diseño de un sistema de seguridad industrial
diseño de un proyecto de seguridad industrial e higiene ocupacional, no estoy trabajando con la implementación del sistema, ni mucho menos voy a constatar en la vida operativa de la planta que ya se utilice el sistema. Simplemente es un diseño. Voy a colocar el título. ¿Cuál es el título? Yo le tengo que colocar una denominación, tengo que colocar un elemento titular para que se pueda identificar con el título de qué se trata el proyecto. Voy a colocar las líneas de trabajo. ¿Qué líneas de trabajo va a tener? Entonces yo puedo decir que mi diseño de sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional tiene dos líneas de trabajo. Uno es la seguridad industrial y el otro es la higiene ocupacional. Puedo tener una tercera, ¿no? Entonces yo diré que es un proyecto de un sistema de seguridad industrial, higiene ocupacional y salud laboral. Entonces le he aumentado una línea de trabajo que es la salud laboral. Puedo hacer solamente seguridad industrial. Puedo hacer seguridad industrial e higiene ocupacional. Puedo hacer higiene ocupacional y salud mental. No voy a trabajar sobre seguridad. Por eso es que después de que coloco el título, puedo tener claramente definido cuáles son las líneas de trabajo. Se planteará, ya lo hemos visto, un objetivo central. Habrán objetivos específicos. Se va a tener que establecer, ¿no es cierto?, los plazos para la ejecución del trabajo. ¿Cuánto tiempo va a durar la tesis? 6 meses, 4 meses, 1 año. ¿Qué tipo de recursos humanos son los que vamos a utilizar para la realización del emprendimiento? Son tesistas de ingeniería industrial, más un tesista de ingeniería química, más un técnico de topógrafo para que nos ayude a hacer la planimetría del terreno, etcétera, etcétera. ¿Con qué recursos económicos se pretende desarrollar? ¿Quién aporta a quién? ¿No es cierto? ¿Cuánto va a aportar el dueño del proyecto? ¿El 100%? ¿O va a recurrir a financiamientos, etcétera? ¿Qué recursos tecnológicos son los necesarios para poder hacer el emprendimiento? Aquí estamos hablando de la tecnología productiva, ¿no? Entonces tendremos que seleccionar para la salud mental esta tecnología, para la higiene ocupacional esta metodología y para lo que significa la seguridad industrial esta tecnología. ¿Qué indicadores vamos a utilizar para poder saber si nuestro proyecto es viable o no es viable? Habrá que identificar los indicadores y después haremos la evaluación, que es un proceso ya de medición respecto a la viabilidad de un proyecto, ¿no? Entonces, esta es la estructura mental que nosotros tenemos que tener para poder hacer un perfil de estudio de un proyecto a partir de una idea. ¿Qué es un marco teórico? Hemos hablado algo del marco teórico. Dice un marco teórico, también llamado por algunos autores el marco conceptual, es el grupo central de conceptos y teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento. En este caso, una tesis, ¿no? La tesis es el proyecto, en realidad. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Si ustedes recuerdan la primera transparencia de la materia de proyectos, hemos visto la definición de proyecto. Ese es un marco teórico. Estamos utilizando una definición, un elemento conceptual establecido por algún autor que lo estamos asimilando para poder tener el concepto claramente establecido. Si ustedes agarran un libro y dice investigación de mercados, empiezan a leer el libro y les dice cómo hacer la investigación de mercado para que ustedes la apliquen en su proyecto, están utilizando un marco teórico de un autor específico que les explica categóricamente y de una manera sistemática cómo hacer un estudio de mercado. Si ustedes agarran un libro, elaboración de encuestas, y lo van leyendo el libro les va diciendo cómo se tiene que hacer una encuesta, ¿no? Lo leen, tiene 10 pasos que uno debe cumplir para hacer una encuesta y que esa encuesta tenga la veracidad respectiva. Utilizarán el libro, construirán su encuesta y la aplicarán en la población. Pero para hacer esa encuesta no es que ustedes se han inventado, sino están usando un marco teórico que les dice cómo hacer una encuesta válida. Por eso se llama marco teórico, porque son teorías explicativas que nos muestran conceptos y nos muestran teorías, ¿no? Si ustedes utilizan un libro de estadística, un texto de estadística, y ustedes quieren determinar el tamaño de muestra, entonces les dice, ¿es finita o infinita? Si es finita la población, es esta la ecuación. Si es finita, ustedes no se han inventado la ecuación, están siendo usuarios de esa ecuación. Entonces, en su documento colocarán, según Juanito Pérez, ¿no es cierto?, se utiliza la ecuación siguiente para poblaciones finitas. Colocan la fórmula, colocan los valores,
calculan 147 encuestas. ¿Cuántas tienen que hacer? 147. ¿Y por qué no 150? Porque la teoría dice, según la ecuación para poblaciones finitas, es esta, y reemplazando los valores que la ecuación me dice, me sale 138 y no 140, ¿no? Entonces tienen el sustento teórico para poder argumentar lo que están haciendo. Ese es el marco teórico. La matriz de diseño metodológico no es más que una matriz de diseño que nos permite organizar los pasos que vamos a seguir para poder llevar adelante la aplicación metodológica en nuestro proyecto. ¿No? Entonces, a partir de los pasos que vamos a seguir, por ejemplo, el primer paso nos dirá en el diseño metodológico es determinar los objetivos específicos y generales del proyecto, paso 1. Nos dirá el paso 2 es la elaboración del marco teórico a partir de las referencias bibliográficas y documentales. Perfecto, nos está organizando los pasos, nos está mostrando en una matriz cuáles son los pasos que debemos seguir, cuándo se va a realizar, quién va a realizar, en qué momento se va a realizar y cuánto tiempo nos va a llevar. Entonces, planteamos una matriz que no es nada más que una sistemática de lo que estamos queriendo hacer para poder estudiar la temática que queremos estudiar, que es la producción, ¿no es cierto?, de alimento balanceado para cerdos, ¿no? Bien. Plantearemos un cronograma de actividades, ¿no? Entonces, acá dice presentación y aprobación del diseño del proyecto de grado, va a ser en enero, las 2 primeras semanas. La revisión de fuentes bibliográficas va a ser desde la primera semana de enero hasta la primera semana de febrero. Redacción del capítulo 1 y 3, desde la 4ª de enero hasta la 3ª de febrero. Redacción del capítulo 3, redacción del capítulo 4, redacción y conclusiones del proyecto, presentación y aprobación final del trabajo de graduación, que lo vamos a hacer aquí, en la primera semana de abril, y la sustentación a través de una exposición va a ser la 3ª semana de abril. Es un proyecto que se inicia en enero, su diseño, y concluye en abril. Han pasado 4, 8, 12, 15 semanas, 3 meses y medio para poder hacer el emprendimiento llamado proyecto. Ese es un cronograma de actividades que lo conocemos muy bien para poder hacerlo. Pero fíjense que yo no estoy hablando nada del alimento balanceado. Simplemente estoy haciendo un perfil para poder estudiar si el proyecto de alimento balanceado es viable o no es viable. Por eso estoy haciendo mi planificación a través de todas estas partes. Aquí en ninguna parte yo ya he colocado aquí el contenido del capítulo 1, no, simplemente lo estoy proponiendo que cuando llegue febrero o la última semana de enero, hasta la 3ª semana de febrero, yo voy a redactar el capítulo, ¿no? Porque no tengo ahora la información, tengo que primeramente investigar sobre la temática. Aquí tenemos otro programa de actividades ya de la aplicación práctica, un proyecto de intervención en salud, ¿no? Donde tienes la actividad 1, este es un ejemplito simplemente, preparar material y actividades que se van a realizar la primera semana, entrega de volantes y o trípticos la 2ª semana, proporcionar las pláticas de salud a los estudiantes de los colegios, organizar las jornadas de limpieza en la comunidad, ¿no? Entonces es un proyectito para poder hacerlo en tu OTB. Has decidido tú hacer un proyecto, está muy sucia tu OTB, y pues el domingo en la misa vas a tomar, ¿no es cierto?, los últimos minutos, le pides al padre, y como ahí está la población, les proporcionas la información de lo que quieres hacer. Y les dices, queridos y bienvenidos participantes de la OTB, estoy aquí para proponerles la idea de un proyecto de que podamos hacer una limpieza a través de un trabajo mancomunado de todos un día domingo para que nuestro barrio esté mucho más bonito, ¿no? Entonces ya preparaste el material, les difundes el material, les entregas las volantas, te presentas tú, está el cronograma de las actividades que se van a hacer, el día que se va a hacer, qué tiene que hacer cada uno de los vecinos, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya hemos traducido un cronograma de actividades a través de la matriz. Ahí vas a preparar lo que vas a hacer en el barrio, qué teorías les vas a decir, el efecto de la suciedad genera esto en la salud, estás usando un marco teórico, te has informado con la teoría, tienes ya ahí tu proyectito, presentaste una cosa de esta naturaleza,
¿no es cierto? La OTB entonces te aprobó y manos a la obra, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, ¿no? Aquí están las fotitos de ahí, ¿no? Tenemos las familias que están limpiando, el muchacho, la muchacha, la mamá, la esposa, etcétera, etcétera, limpiando el frontis de su casa. Aquí los papás están en el parque acumulando la basura, han llevado, aquí los jóvenes también están acumulando la basura, limpiando este espacio, para que después los papás, que son parte del equipo de trabajo, transporten a un lugar específico para que después la autoridad municipal se lleve la basura. Entonces, todo lo que tú planificaste aquí, esto que lo escribiste tú, ¿no? Cómo hacer la campaña de limpieza de tu barrio, pasaste por todo esto, hiciste este cronograma y estas fotografías son sacadas de la efectividad de tu propuesta. Entonces, estas fotos ya pertenecen ya no a la preinversión, sino pertenecen a la operación. Es un proyecto que no ha tenido la segunda etapa, que es inversión, porque aquí no se ha equipado absolutamente el barrio, no ha habido compras de terrenos, infraestructura física, nada. Simplemente cada quien lleva su escoba, su pala, su bolsa de basura, su gangocho, las bolsas, etc. No ha habido inversión, sino ha habido una colaboración, cooperación. Entonces, de la preinversión, aceptado para hacer eso, pasó a la operación, llegó el día domingo que tenemos que hacer, nos juntamos en la cancha de fútbol, nos esparcimos alrededor del barrio y cada quien empezó a limpiar lo que le corresponde. Bien, entonces ese es el perfil. Voy a salir de acá para alguna pregunta, si es que tienen, y poder cerrar. Tengo una defensa de tesis, por eso andamos de terno, para poder presentarme en la defensa a una hora establecida, que es ya más tipo las 8. Preguntas sobre esto. Ese es un perfil. Eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando vayan a hacer su tesis, ¿no? Es un perfil de estudio de un proyecto de tesis. No es el perfil que me resume ya los primeros, las primeras recolecciones de información sobre la temática. El momento en que yo empiezo a redactar un documento preliminar que me permita mostrar ya los resultados parciales que se van generando en la investigación, en el estudio, ya estoy hablando del perfil del proyecto, ya no perfil para estudiar el proyecto, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta para poderlos liberar y yo también entraré al otro Zoom. No sé si hay preguntas. ¿Tenemos preguntas o no tenemos preguntas? Si está clara la diferencia entre perfil de estudio de proyecto y perfil de proyecto. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Estaban presentes? ¿No estaban? ¿No llegó la transmisión de la clase? Sí, está. Todo claro. ¿Sí? Sí, todo claro. Bien, perfecto. Entonces, cuando lleguen a la situación de elaborar su perfil, pues pueden recurrir a mi persona, me mandan un mensajito al celular, me dicen, este perfil le he hecho y lo quiero presentar al consejo de carrera. Pues les digo, vengan a mi oficina a las 6:30 de la tarde, nos sentamos en la sala de reuniones, le damos una mirada, lo corregimos, al día siguiente lo vuelven a traer ya corregido, está aprobado, preséntenlo y que les den un buen tribunal. Listo. Ahí termina la cosa y después empezarán a hacer su trabajo de investigación, ¿verdad? Ayer vinieron dos muchachas de ingeniería industrial, entonces ya las he ubicado aquí en mi fundación, les he dado un escritorio, una computadora a cada una y les he dicho, hagan, siéntense aquí para que no se distraigan. Y he encargado a las personas que les den una miradita para que puedan acabar. Ellas habían plantado 6 meses para poder terminar su proyecto, les he dicho, no, 6 meses es mi cumpleaños, no, 3 meses. 3 meses vamos a terminar, será, me digo, pero por supuesto que se termina, pero siempre y cuando te sientes, no agarres tu celular para ver si Chayanne va a llegar este año o cuándo me van a devolver lo que había pagado de las entradas. No, eso no. Dejas tu celular a un lado, si te llama la mamá, contestas, si te llama el enamorado, le dices, llámame a las 2 de la tarde porque estoy ocupada y dedícate a hacer a lo que has venido, tu estudio de tu proyecto, entra a la biblioteca, saca los documentos que necesites, usa el software que necesites, ahí hay técnicos en la fundación, pregúntales
lo que veas por conveniente, pero avanza, ¿no? Avanza en tu estudio, desarrolla el estudio. Están haciendo una planta procesadora de basura para el municipio de Misque. Entonces ayer tuvimos la oportunidad de tener a los técnicos de Misque aquí en la fundación. Presenté a las muchachas como parte del equipo técnico de la fundación. Han hecho su conversatorio ya con ellos, entonces han quedado ya cómo van a trabajar, van a empezar a trabajar duro y el lunes, desde el lunes, entonces yo me he comprometido que el miércoles ellas van a estar en Misque para quedarse miércoles, jueves y viernes y puedan ya hacer el acopio de la información, puedan ir al botadero de basura de Misque, vean cómo se bota la basura, qué había sido la basura, cómo se recolecta la basura, cómo se transporta, desde dónde se transporta, en qué se transporta, cómo clasifica la gente dentro del botadero de basura, qué hacen con los restos de basura, etcétera, etcétera. Eso no va a estar escrito en ningún marco teórico, eso está en la vida real y por lo tanto tienen que estar en el botadero y se quedarán los 3 días para poder hacerlo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Entonces, cualquier cosa que alguna vez tengan alguna duda, me pueden preguntar. Yo encantado les puedo dar una mano. Bien, si no hay nada, entonces nos estaríamos viendo el día lunes, por favor, el día lunes en la noche. Trataremos de, tal vez el lunes, de hacer alguna práctica, ¿no? Para ya irnos preparando. Espero tener para el día miércoles la fecha oficial del examen, que vuelvo a reiterarles, es presencial. Tenemos que darlo un día lunes, un día jueves, no, lunes, miércoles o viernes, lunes, miércoles o jueves en el horario de clase, en el aula que nos corresponde. El aula 6, ya ni me acuerdo de los números, del edificio del fondo tenemos un aula, 6 no sé cuánto es, ¿no? Las aulas que están al fondo de la facultad, en las que hay que subir al último piso, hay unas aulas grandes, somos 91 alumnos, tendremos que dar un examen ahí. Las otras clases son en el bloque donde está los laboratorios, colindante con el otro, pero ahí solamente tendremos la posibilidad de entrar unos 50 y no, tendríamos que dar en 2 épocas. Entonces seguramente será un día lunes a las 8 de la noche, ¿no? Salvo que podamos conseguir otro día otra aula, pero es poco difícil porque todo el mundo va a estar en lo mismo, ¿no? Pero bueno, quedemos ahí entonces, suerte, cuídense, ¿no es cierto? Que tengan un buen fin de semana, que se cuiden y si Dios quiere, y si lo va a querer, nos veríamos el día lunes a las 8:15 de la noche, ¿ya? O para pasar clases o para hacer una pequeña práctica en el tiempo de la clase. Suerte muchachos, pásenla súper bien, ojalá Bolivia gane hoy día, no nos den una palicita, ¿no es cierto? Aunque la probabilidad de ocurrencia de que ganemos es mínima, pero la fe mueve montañas. Seguramente le vamos a ganar al colombiano 2-1, ¿no? Pero si nos ganan harto 0, pues mejor ni leamos el periódico mañana, ¿no? Vamos a hacer las mismas noticias y nuevamente Bolivia pierde. Bueno, esperemos que cambie la noticia. Suerte muchachos, ¿ya? Que les vaya súper bien, nos vemos el lunes y un buen fin de semana. Dios los bendiga. Chao muchachos. Hasta luego, Inge. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.